Y dice la palabra del Señor: Él entonces dijo que no seáis, porque vendrán diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Amén. El tiempo final y la actitud del discípulo, segunda parte, y lo estamos haciendo precisamente de manera referida en nuestro tema 2025, Iglesia y haced discípulos. Hoy vamos a entrar entonces ya a la segunda parte. Y vamos a ver este primer punto el día de hoy respecto a las instrucciones en el tiempo final. Instrucciones para todo aquel que se identifica como un discípulo de Cristo. Las doctrinas en el tiempo final tienen que estar en pleno conocimiento de todo discípulo de Jesús. No es para unos cuantos privilegiados, no es solamente para un pastor o para un diácono, no. Se trata de que todo discípulo, todo aquel que se identifica como hijo de Dios y discípulo de Jesucristo, tiene que tener pleno conocimiento de estas doctrinas, sobre todo en estos tiempos. Desde su principio, la iglesia de Dios ha sido atacada. Si usted va al siglo I, hablando ya desde la iglesia primitiva, vemos que la iglesia ha sido atacada por cada doctrina inventada por Satanás. Eso es algo que está ahí latente, y la historia se ha encargado de ir levantando y archivando doctrinas engañosas con distintas clases y tipos de autores y actores intelectuales, pero siempre detrás Satanás, tratando de dañar a la iglesia de Cristo. Ya que estamos en el tiempo final, es indispensable para ti y para mí no caer en enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Es importante no caer en estos engaños que hoy en día pululan por todas partes. Y las redes sociales, como pueden servir para cosas buenas, también sirven para este tipo de cosas. Se viralizan falsas doctrinas. Por eso nuestra preparación es importante, muy importante, tú y yo preparándonos respecto al retorno de Cristo. Por eso el énfasis de esta casa de oración es el estudio de la palabra. Usted, amado hermano, necesita tres cosas fundamentales en su vida, y es la Biblia, es la Biblia y es la Biblia. Usted tiene que invertir su vida en las cosas del reino, en la palabra del Señor, considerando que uno de los trucos de Satanás es engañar a las personas, precisamente en lo relacionado al regreso de Cristo. Debemos recordar que Satanás es mentiroso, y todos los mentirosos que obviamente no están aquí en esta mañana, aquí no hay mentirosos, ¿sí? Porque los mentirosos serían hijos de Satanás. Así lo dice Juan 8:44, que Él es el padre de las mentiras, su esencia es la mentira. Y también dice Apocalipsis 21:8, hay un lugar preparado para Satanás y sus seguidores, entre esos los mentirosos. Por lo tanto, Satanás es el artista principal en ese sentido para el engaño. Y por eso tú y yo no debemos dejarnos engañar, porque Él quiere engañar a todas las personas, en especial a los hijos de Dios, en lo relacionado al regreso de Cristo. No solo Satanás nos va a atacar con algunas doctrinas desviadas, no solo va a hacer eso, sino que también nos va a atacar para afectar nuestra actitud interior, la disposición de nuestro corazón para el Señor, para el prójimo, para los demás. Va a buscar atacar precisamente esa actitud interior, y el espíritu con la intención de destruir nuestro conocimiento y también nuestra preparación para la venida del Señor. Por ello, con esta introducción del punto número 1 de esta segunda parte, hablaremos acerca de indicaciones del tiempo final. Indicaciones, la escritura, la palabra. Levante la Biblia, amado hermano. Levante su espada. ¿Usted sabe cuánto pesa la Biblia? Para algunos, dependiendo, ¿no? Si son del servicio secreto, andan con Biblias miniaturas que se la meten en el bolsillo. Esas son cipiadas, ¿no? Para otros que no tenemos la capacidad de ver ya naturalmente, necesitamos letra grande, o sea, Biblia grande, ¿no? Para unos son Biblias del día a día, otros de estudio. Pero al final del día, el peso de la palabra no está relacionado a la pasta
ni a la cantidad de hojas que tenga, ni al tamaño de letra. El peso que ninguno de nosotros pudiera identificar es que, amados hermanos, estamos hablando de la palabra viva y eficaz de Dios. Esa palabra que, aunque pase cielo y tierra, pase la moda, la ciencia, la tecnología, la palabra del Señor permanece para siempre. Y es precisamente la Escritura la que proyecta, amado hermano, la que proyecta 4 instrucciones relacionadas a la segunda venida de Cristo Jesús. 4 instrucciones. Lamentablemente, a través del tiempo, la historia y pseudos hombres que dicen que tienen nuevas revelaciones inspirados por Dios son los que se han encargado de descontextualizar la palabra, y lamentablemente de estas 4 instrucciones, 3 de ellas han generado posturas negativas sobre este evento inevitable para la gloria de Dios. Lamentablemente. Obviamente, si hay alguien que dirige un engaño y hay seguidores, imagínense a través del tiempo cuánta gente ha venido caminando por el camino equivocado. Siendo precisamente el Eterno quien nos da de su palabra, es Dios dándonos al alcance de nuestra mano las Escrituras para poder contrarrestar estas posturas. Porque de estas 4 instrucciones decía que 3 están descontextualizadas y han sido utilizadas por el enemigo para engañar a la gente. Pero hay una que debemos de defenderla con más y más ahínco, apropiada y correcta. Debemos de aceptar y apegarnos a esta instrucción, la que vamos a ver en esta mañana, a fin de tener en cuenta de que es la palabra del Señor la que prevalece, y es la palabra del Señor la que nos va a santificar, porque la palabra del Señor es verdad y la verdad nos hace libre, y quien nos ha hecho libre es Cristo Jesús, el Logos, el Verbo. Amén. Veamos entonces esta primera instrucción. Y esta primera instrucción nos dice que muchos enseñarán que Jesucristo ya ha regresado. Muchos enseñarán esto. Y esto no porque lo he leído en alguna parte o porque alguien me lo ha contado. Esto porque a mí directamente me lo han dicho instructores, maestros, obispos, llamados hombres de Dios que tienen este tipo de postura. Y hay que tener mucho en cuenta aquello. La advertencia del apóstol Pablo para nosotros de estudiar la palabra de Dios está en el mismo contexto como la referencia a esta doctrina falsa. Y esto no es algo nuevo para nosotros en este tiempo. Ya para la época del apóstol Pablo ocurrían este tipo de malas enseñanzas. Por eso estudiar y trazar la verdad, amados hermanos, debidamente va a revelar el error, como ocurrió en el tiempo de Pablo a 2 personas, Himeneo y Fileto. Estos hombres que primero profesaron al Señor, que se identificaban con los demás cristianos, se desviaron de la verdad. Y si esto ocurrió en el tiempo de Pablo, preguntémonos si sigue en el tiempo de Pablo o también ocurre ya en nuestros tiempos. Yo me atrevo a decir, y el Señor me perdone si estoy faltando a alguna verdad, pero creo que esta realidad no solo se quedó allá en el primer siglo, es real, latente en el siglo XXI. Y es importante que tú y yo estemos preparados a la luz de la palabra del Señor. El regreso de Cristo por la iglesia no ha ocurrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿O para usted ya ocurrió? Vuelvo a decirlo. El regreso de Cristo por la iglesia no ha ocurrido. ¿Usted qué dice? Amén. Porque si ya ocurrió, ¿usted qué hace aquí? Si usted está dudando, pregúntese qué hace entonces aquí. No ha ocurrido el regreso de Jesucristo por la iglesia aún. Es un evento que debe de ser creído y debe de ser predicado y esperado de acuerdo a las palabras del Señor. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 15 al 19. Siempre se nos dice a todos aquellos que estamos dispuestos a ser instructores, maestros, pastor, evangelista, alguien que está llamado a compartir la palabra del Señor, que tome mucho en cuenta lo que la misma palabra nos recomienda. Dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Usa bien, amado hermano. No la usa irresponsablemente, la usa bien la palabra de verdad. Mas evitas, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esos que viven engañando a la gente, inspirados, dicen ellos, en la madrugada, mientras dormían, con nuevas revelaciones. Y lo que dice la palabra, que hay que evitar este tipo de profanas y vanas palabrerías, porque lo único que van a conducir a las personas es a la impiedad. Por eso dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí están los nombres de estas personas, reconocidos, nombres propios. Es un evento real. Versículo 18, que se desviaron a la verdad. ¿Qué quiere decir? Que muchos tal vez entre nosotros se pueden desviar. Se pueden desviar. Se desvían y comienzan a enseñar cosas antibíblicas o comienzan a hacerse oidores de esas vanas y profanas palabrerías que realmente conducen a la impiedad. ¿Cuánta gente sin mayor criterio, porque quiere vivir, vive peñiscando por todos lados, quiere de todo, es goloso, quiere de todo, come aquí, come allá, come acá, y no se define realmente a estudiar la palabra? Ay, lo de acá me gustó cómo sonó y comienza a meterse por esa línea. Lo de acá me gustó cómo escuchó y también le comienza a seguir esa línea. La línea que debemos de seguir es la palabra del Señor. No porque detrás de quien esté hablando haya un hombre carismático que se pueda expresar de manera muy maravillosa. Usted no debe de seguir al hombre ni la voz del hombre. Usted tiene que seguir, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la voz de Jesús la que tenemos que seguir, porque caso contrario se pueden desviar de la verdad. Por ejemplo, ¿qué es lo que decían estos dos hombres? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. ¿Cuánta gente vive en esa incertidumbre porque ya no sabe ni qué creer? Creemos que Jesús ya vino, creemos que Jesús no va a venir. ¿Qué mismo creemos? ¿Será real que Jesús va a venir por nosotros? ¿Cómo mucha gente se trastorna en su fe? Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Acuérdese siempre las enseñanzas de Jesús: el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, los que están a la izquierda y están a la derecha. El Señor Jesús sabe quiénes son los de Él. Por eso es importante, como dice la recomendación en esta mañana, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de todos esos engañadores, de todos esos burladores, de esa gente que está corrompiendo la fe de muchas personas. Pero eso usted lo podrá hacer posible si está preparado como un buen obrero delante de Dios. Y nos preparamos a la luz de la palabra del Señor. Algunos en el tiempo de Pablo y en estos tiempos también declaran que no hay tal cosa como la resurrección. Muchos comienzan a declarar que la resurrección, eso es falso, eso nunca ocurrió. Comienzan a dudar de aquello. Lo hacían en el tiempo de Pablo y siguen en estos tiempos. Yo no sé si usted se acuerda de una de las sectas que había en el tiempo de Jesús, que eran los saduceos. Los saduceos terminaron de desaparecer del mapa en el año 70. Acuérdense que eran saduceos, esenios, fariseos. Los fariseos eran seguidores de la ley, por eso todavía hay muchos fariseos. Pero los saduceos se perdieron en el tiempo como secta, porque ellos eran adoradores del templo. Una vez que el templo se destruyó en el año 70 por Tito, ya no quedó templo donde adorar. Fueron desapareciendo poco a poco, pero ellos eran los que promovían esta falsa enseñanza respecto a que no hay resurrección. Que no hay resurrección. Parece ser que con el pasar de los años y de los siglos, esta tendencia sigue en pie. Dice 1 Corintios 15, del 12 al 20, voy a tomar algunos aspectos de unos cuantos versículos de esta porción. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hay una pregunta ahí, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos esto? Imagínense, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si es así, bajemos el telón, cerremos la puerta y vámonos a la casa. Porque básicamente, si esto sigue persistiendo y muchos enseñan de que no hay resurrección de los muertos, estaríamos en graves problemas. Y lo que dice la palabra en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sería eso acaso lo que el Señor nos mandó a hacer en la gran comisión? ¿A que nos identifiquen como falsos testigos de Dios? Pues no. Cuando usted predica la palabra del Señor, usted enseña que un día Jesús vino a este mundo. Él creció, Él se desarrolló, Él cumplió su ministerio y a los 33 años aproximadamente, Él fue llevado a la cruz, dio su vida por rescate de nosotros, fue puesto en un sepulcro prestado y al tercer día resucitó y después ascendió a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra fe, nuestro credo, la creencia de la base con la cual enseñamos el Evangelio de Cristo. Pero el Señor Jesús está ya enseñando precisamente algo maravilloso a través de su palabra a sus discípulos, que era necesario que Él se vaya. Era necesario que Él se vaya porque allá en el lugar donde está el Padre hay muchas moradas. Voy a ir a preparar moradas para ustedes, pero recuerden una cosa: yo regreso por ustedes. Yo regreso por ustedes. Si eso no fuera así, amado hermano, entonces ¿dónde está nuestra fe? Porque creemos esto porque Jesús resucitó. Y resucitó, amados hermanos, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Porque dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Imagínense dónde terminaría nuestra esperanza. ¿A quién estaríamos esperando si Jesús no resucitó? Mucha gente enseña que Cristo no va a venir precisamente porque tiene este conflicto en interés. O toman como aquel evento que ocurrió hace 2000 años y ese es el único evento respecto a Jesús en la tierra y que no más a partir de ahí. Algo más que nos dice en la porción de la palabra en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. O sea, somos los más dignos de lástima entre todos los hombres. No tendríamos nosotros esperanza, no tendríamos nosotros futuro. Y acuerde que nuestra esperanza, recuerde que es Cristo Jesús. La palabra conmiseración sería, para entenderlo de una manera más sencilla, lástima. Seríamos los más dignos de toda lástima entre todos los hombres. En medio de ello, sabemos, como dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Jesús le decía al Padre en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, porque, amados hermanos, es la verdad en la cual nosotros tenemos que ser santificados, y la verdad es la Escritura del Señor. Esa verdad es la que a nosotros trae precisamente, como dice, ¿por qué viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Qué cosa, amados hermanos? La palabra de Dios. Entonces nuestra fe está intacta en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos, que está a la diestra de Dios Padre y ha prometido venir por segunda vez. Por segunda vez. Ahora, nosotros tenemos claro como principio que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo de la iglesia, el rapto de la iglesia, y otra cosa es la segunda venida de Cristo Jesús. Pero para que Jesús venga por segunda vez, decíamos la semana anterior, incluso en Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de aquella semana 70 que tiene que ocurrir. Porque han pasado 69 semanas de las 70 que se dio para Israel como juicio. Pero entre las 69 y las 70 existe la novia, la iglesia. Y esta dispensación termina. Y por eso es necesario mirar el termómetro, y es Israel. Una segunda instrucción. Por un lado queda claro, amados hermanos, que aunque muchos enseñen cosas aberrantes a la luz de la palabra del Señor, como que Jesús ya ha regresado, que Jesús no va a venir, que Jesús no ha resucitado, pues la palabra nos dice lo contrario. Y usted tiene que enfatizar bien su fe, la certeza de lo que usted espera. Yo espero que un día Jesús en las nubes venga por la iglesia. Amén. ¿O usted se quedaría feliz con el rapto? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Muchos oyen porque tienen oídos, pero pocos escuchan. Porque usted no se quiere quedar feliz con el rapto aquí.
Usted quiere irse feliz con el rapto, amado hermano, en el rapto, gloria a Dios. Pero parece que eso no es tan importante, porque a muchos aún les preocupa saber si es verdad o no es verdad. ¿Usted cree que un día se va a ir con Jesús en el rapto? A ver, yo no lo escuché, yo soy medio sordo, acuérdese. Sí, de esta parte no escucho nada, pero de acá escucho todo y el doble. Usted está esperando que Jesús venga por usted en el rapto. No escuché nada otra vez. Yo creo que es el feriado. ¿Usted quiere irse con Jesús en el rapto? Amén, gloria a Dios. Medio, ya escuché ese amén poderoso al final. Segunda instrucción, enseñarán que Jesucristo no vendrá. También enseñan esto, que Jesús no va a venir, no vendrá, no pierda tiempo. Váyase de vacaciones, compre ropa, pero no espere que Jesús no va a venir, para muchas personas. Los mofadores de los últimos días, caminando tras sus propias lujurias e ignorando voluntariamente la palabra de Dios, ignorando voluntariamente lo que la palabra enseña, se mofan del pueblo de Dios con aquella pregunta que creo que muchas veces la hemos escuchado en el medio: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? Ya tenía que haber venido. ¿Por qué no ha venido? Es porque no va a venir. Han sido engañados. Según de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 8, nos hace ver que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Burladores, amados hermanos, dice ahí, andando según su propia concupiscencia. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Cuando vemos tanta maldad a nuestro alrededor, tanta destrucción, tanta violencia, obviamente tantos fenómenos naturales que preocupan a cualquiera. Más aún cuando usted abre el periódico, sangra. Cuando usted pone las noticias, Crónica Roja nada más, sangra el televisor, le sangra el celular si lo ve a través de las redes sociales. Y usted se pregunta, ¿y cuándo viene el Señor? Y algunos dicen, Señor, ya ven rápido. Y comienzan a dudar si realmente el Señor va a venir o no. El peor problema del ser humano es ubicar a Dios al mismo nivel nuestro. Dios no está a nuestro nivel y nosotros no estamos a nivel de Dios. Pedro mismo decía, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. ¿Quién puede poner al Señor en medio del tiempo? Nadie, porque es el tiempo el que está dentro del eterno. Dios no tiene, amados hermanos, una escala de valor para el tiempo. Tú y yo sí tenemos. Y tenemos, amados hermanos, a la luz de la palabra. ¿Dónde están los que están por 70 años ya? Los que van por 80, los más robustos. La palabra sí te hace ver que hay un día que naces y hay un día que mueres. Pero Dios no, Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el tiempo el que está dentro del eterno. Entonces mucha gente comienza a decir, Señor, pero si ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús ascendió, ¿por qué no viene rápido? Y la gente comienza a dudar, la gente se comienza a preguntar. Pedro dice, dirigida esta carta también a sus hermanos, pero en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Acuérdense que Pedro es el que hacía la referencia de lo que había ocurrido en el tiempo del diluvio, en el tiempo del agua. Pero ahora nos hace ver, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Si recordamos lo que dice en el tiempo de Moisés, en Números 23, 19, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no está mintiéndole a nadie, Dios no tiene interés en mentirle a usted. Él ha dicho que va a venir y que primero se lleva a su iglesia, después va a venir una semana de 7 años y va a venir el juicio que tiene que venir, amados hermanos. Pero después de eso viene Jesús con todos sus santos. Y ahí sí va a ser la segunda venida de Jesús, Jesús pisando la tierra nuevamente. Por eso no ignoréis esto. No ignoremos, no sujetemos al Señor a nuestra escala de tiempo. No sujetemos al Señor a nuestra escala de tiempo. El Señor ha prometido que va a venir. Dice este versículo más adelante, el 8, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay manera de que usted y yo tengamos la necesidad
de comenzar a dudar. Creamos en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde están los que tienen fe en esta mañana? Amén. ¿Jesús viene o no viene? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero pregunté si viene o no viene. Amén. Vuelvo a decir, ¿viene o no viene Jesús? Él viene, amado hermano. ¿Y por quién va a venir? Por su iglesia. Amén, viene por su iglesia. Él viene. Lamentablemente, porque Cristo no ha venido aún, o no ha regresado en el tiempo de aquellos difamadores y burladores, ellos promulgan la idea, porque les fallan sus predicciones. A mucha gente le falla su predicción, entonces, bueno, no, me falló la primera, la segunda, la tercera, ¿sabe qué? Este Jesús no va a venir. Ellos comienzan a promulgar ese tipo de idea falsa de que Jesús no va a volver, porque no ha venido en el tiempo que ellos han dicho. En el tiempo que ellos han dicho. Eso no significa que Jesús no vaya a venir. La fe es importante. La fe de manera transversal a nuestras vidas le es necesaria. Y es necesario, amado hermano, que tengamos presente que Jesús sí viene. Una tercera instrucción: dirán que Jesucristo tarda su venida. Ahora no lo tienen por mentiroso, lo tienen por atrasado, como muchos cristianos que llegan tarde a la iglesia. No, Jesús no va a llegar jamás tarde. Jesús no va a llegar jamás tarde. Jesús llega puntual. Una vez que se había cumplido el tiempo, acuérdense, bajo la ley nació Jesús. Nació en el tiempo que estaba profetizado que iba a nacer, de virgen, en base a las condiciones que había sido anunciado muchos siglos atrás. El Señor nunca va a tardar su promesa, como algunos la creen. Hay gente que cree que Jesús está tardando su venida, como que lo dice, bueno, ¿sabe qué? Ya ni me acuerdo cuándo tenía que ir. ¿Jesús sabe cuándo va a venir? Esto es medio ya profundo. Cuando Jesús le dijo en Mateo 24, incluso a sus discípulos, ¿quién sabe el día y la hora? En otras palabras dijo, bueno, no lo sé yo, no lo saben los ángeles, solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Ahora usted va a decir, pero Jesús dijo, el Padre y yo somos uno solo. Claro, Él es el Dios Trino. Pero si usted lo mira por persona de la Trinidad y por su función, la palabra nos hace ver que es el Padre el único que sabe cuándo va a venir. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo será ese día inevitable en el cual Jesús rapta a su novia para las bodas del Cordero? ¿Cuándo será? Hay un espíritu satánico que atacará nuestro corazón y mente con el propósito expreso de hacernos moderar nuestros esfuerzos de destruir todo aquello que hemos podido construir preparándonos para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Satanás quiere que sea destruido toda tu preparación respecto a la venida del Señor. Él quiere precisamente destruir tu esfuerzo de preparación para la venida del Señor. Jesús va a venir, pero no ahora. Y son las palabras de origen satánico. ¿Sabe qué? Sí va a venir, pero por ahora disfruten nomás. Es el tiempo para que la iglesia vea la prosperidad. Es el tiempo para que la iglesia vea paz. Es el tiempo para que la iglesia vea que todo le va a ir bien. En este tiempo no va a venir Jesús. Probablemente faltan muchos siglos más. Así que usted relajado, no esté estresado. Este tipo de enseñanza es de origen satánico y hay que tener cuidado con tales pensamientos en cualquier día en que usted viva. Dice Mateo 24, del 48 al 51, lo siguiente. Y ahí Jesús le cuenta precisamente para descartar cualquier probabilidad de estas enseñanzas erráticas, que hay que estar presente. Mira lo que el Señor le cuenta a sus discípulos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Imagínense, ¿no? Es como aquellos cuando eran adolescentes, jóvenes y sabían a qué hora iba a venir el papá. No, mi papá todavía no va a venir, mi mamá no va a venir. Sigamos viendo televisión, sigamos en la chacotada, sigamos haciendo lo de acá. Y se confiaban de aquello y de repente escuchaban la puerta y ahí se venía el zaperoco. Y todo el mundo corría a apagar el televisor, a poner en orden las cosas, porque llegaba la autoridad. Mucha gente, cuando no sabe el día, comienza a comportarse como esta persona.
Mi Señor tarda en venir. Versículo 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día y que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y dice la palabra, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente que comienza a creer que Jesús va a tardar muchos siglos más, o que no va a venir precisamente hoy, comienza con una actitud irresponsable de su corazón y comienza a actuar como aquellas personas de este relato, porque cree que su Señor no va a venir. Y si usted se confía que su Señor no va a venir ahora, ¿qué es lo que comienzan a hacer los siervos? A vivir la vida loca, la vida que quieran. Y la palabra es clara, porque el Señor va a venir cuando menos lo espere ese siervo. Por lo tanto, usted y yo, como siempre lo hemos dicho, tenemos que estar preparados todos los días, como si hoy fuera que el Señor Jesús viene por nosotros. Porque si tal vez hoy no viene Jesús por mí, no significa, como bien lo diría Santiago, oye necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Usted y yo como cristianos debemos de estar preparados todos los días con nuestro pasaporte, con nuestra visa y con nuestro equipaje, porque no sabemos el día que nos toque ir a la presencia de Dios. Y es necesario que tomemos en cuenta lo que la palabra nos dice, no dejarnos engañar por Satanás. Dice Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. El versículo 36 le dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, amados hermanos, de manera imperativa, el cristiano tiene que estar velando en todo tiempo, orando. Es lo que el Señor está refiriendo a través de este espacio. ¿Será entonces que Jesús va a tardar su venida? ¿Somos nosotros dignos de cuestionar si el Señor se tardó, según mi tiempo, 1 año, 10 años o 20 años, o se ha tardado un día más? ¿O será que el Señor está tardando tanto esto que nos quiere a nosotros los cristianos seguir probando? Y comenzamos nosotros a elucubrar tantas cosas que a Dios le ofenden. Lo que usted y yo tenemos que hacer es estar día a día atentos, velando, orando, preparándonos, porque no sabemos el momento, no sabemos la hora. Usted y yo no estamos en condiciones de decirle, Señor, ¿por qué te tardas tanto? El Señor tiene todo perfectamente trazado, Él es perfecto en todo su plan. Eternamente hay un plan preparado para cada cosa y cada lugar, en cada momento que ha sido ya tipificado por Él. La iglesia tiene su tiempo, Israel tiene su tiempo, el juicio final tiene su tiempo, Satanás tiene su tiempo y sus seguidores también, tanto la bestia como obviamente Satanás tiene su tiempo. Por eso usted y yo no debemos de cuestionar. Todo lo que es la creación está debajo del Creador, y es el Creador el que ha hecho posible que esta palabra llegue a nosotros para estar instruidos. Estas tres primeras instrucciones han sido descontextualizadas y han sido la herramienta para adoctrinar a través de los años a mucha gente que vive en engaño vez tras vez. Si usted cree que Jesús va a tardar, probablemente su comportamiento en estos momentos es que no ora. Yo le aseguro que muchos aquí en este lugar no oran. Y le aseguro que muchos en este lugar no leen la Biblia como deberían de leerla. Muchos en este lugar leen la Biblia tal vez una vez al año, una vez al mes, no sé. Pierden el interés de las cosas del reino. No se conectan a un culto de oración. No tienen interés por ser parte de un colectivo para orar los unos por los otros. Y ese desinterés es producto de que estamos viviendo bajo el engaño de corrientes satánicas que nos están minimizando cada vez más y más nuestro porvenir en la vida del reino, la vida de iglesia. Cuando la gente sopesa que hay cosas más importantes que Dios en su vida, está perdido. Cuarta instrucción: Jesucristo va a venir. ¿Y quién dice amén? Amén. Yo no les he dicho que va a venir un artista
como para que usted diga desganado, amén. Yo les he dicho, Jesucristo va a venir. Amén. Gloria a Dios. Discúlpenme nomás, pero me emociono mucho de estos temas. El hecho que es contundente, doctrina y fe que debemos de abrazar como pueblo de Dios, son el único fundamento escritural que usted y yo debemos defender día a día. Jesucristo va a venir y es un hecho real. ¿Cuándo Él va a venir? No lo sé. Y no se decepcione por mi respuesta, porque no lo sé. No me obliga a decirle algo que no lo sé. Lo único que sé es que va a venir y está más cerca que ayer. Eso sí se lo puedo decir. No nos podemos atrever a decir porque en realidad no sabemos. Sin embargo, nuestro grito de confianza es Maranata, Cristo viene pronto. Y podemos ver en Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37 lo siguiente. Marcos 13 del 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, y otra vez viene una recomendación, ya no viene de Lucas, ahora viene de Marcos, y le dice ahí, Marcos, velad y orad. Dígale a su hermano que está al lado, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo será el tiempo. Versículo 35 dice otra vez, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No hay manera de poderlo conocer. 36 dice, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. ¿Cuántos dormilones hay aquí? Pero no estamos hablando biológicamente, estamos hablando espiritualmente. ¿Cuántos dormilones hay aquí? Imagínense que el Señor venga cuando usted está durmiendo, pero no porque usted esté acostado, porque tiene el derecho a descansar sus 8 horas, ¿no? Biológicamente es normal, sino porque usted con sus ojos espirituales está dormido. Está dormido. Imagínense, qué triste sería. Qué triste. Por eso dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Qué triste sería que el Señor Jesús nos encuentre como aquellos discípulos que por varias ocasiones lo dejaba ahí para que lo ayuden en oración y él regresaba y estaban bien dormidos. Qué triste sería aquello eso. Qué triste sería que en este momento Jesús mire a esta casa de oración y digan, oigan, dormidos, levántense porque pronto voy por ustedes. Sería vergonzoso como aquellas personas que están en un culto y se duermen. ¿Sí ha visto esas personas que se duermen? Que les aburre la palabra de Dios. Pero en el cine están los ojos así abiertos, ¿no? En el cine, en el circo ni se diga. Y entre chismes y cuentos de medianoche están ahí atentos también. Pero cuando se trata de la palabra, mucha gente se duerme. Es porque espiritualmente está dormido. La gente que está dormida espiritualmente no ve esto como algo. ¿Por qué el pastor habla de estas cosas en estos tiempos? Si yo necesito es ser próspero, yo necesito es éxito, yo necesito es fama, yo necesito es poder, porque aquí jamás lo va a encontrar. Jamás va a encontrar ese tipo de doctrina. Y el día que usted escuche eso aquí, váyase corriendo rápido, huya. Así siempre lo digo, hermano. Dios nos mantenga en oración los unos por los otros para no caer ante los engaños del enemigo. Dice versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad, amados hermanos, tenemos que estar velando, orando los unos por los otros, preparándonos, amados hermanos, porque Cristo viene pronto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28 lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Siempre utilizamos este texto en los velorios. Siempre lo utilizamos. Hoy no estamos en un velorio, pero sí tengo que decirlo y completar lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús viene por su iglesia. Y Jesús ya no viene como Salvador, por cierto. Jesús viene como juez. Así que si usted aún no tiene un Salvador, Jesús está ahí esperando que usted reconozca su pecado, que usted se arrepienta de todo corazón, que usted crea que Él
es su Señor y Salvador, quien dio la vida en la cruz por usted y por mí. Al final, amados hermanos, con estas 4 instrucciones, lo que debemos de estar es en guardia. Debemos de estar atentos, debemos de estar velando, debemos de estar como centinelas contra cualquier doctrina relacionada con la venida del Señor que no se apoye y fundamente en las Escrituras. Pues hoy existen posturas de moda, hoy existen posturas de predicciones. Yo ya me he cansado de escuchar tantas predicciones que hay, amado hermano. Y lo hago porque tengo que de alguna manera, a veces, por conocimiento y por cultura de lo que está ocurriendo a mi alrededor, comenzar a ver este tipo de comportamiento. Pero hay muchas predicciones. El ambiente actual de que se revela contra Dios, es decir, una apostasía como nunca vista. Una apostasía como nunca antes vista es lo que estamos viendo. Aún no llega a su clima máximo, porque será cuando el anticristo comience a gobernar este mundo. Ahí sí es la apostasía total. Debemos de considerar algo más. Todo esto es parte de la escena manifestada. Si usted ha leído los evangelios, sabe que todo siempre se levantó contra Jesús. Todo este tipo de escenas se levantaban en contra de Jesús desde los días de los apóstoles y va a existir hasta el tiempo final. No ha cambiado. La gente se sigue oponiendo a Jesús. Cuando usted encuentre tal postura, tiene que manifestar la actitud escritural del tiempo final. E incluso el Señor Jesús nos dijo la semana pasada en la primera parte, la palabra de Dios: no os turbéis. Mirad que nadie os turbéis. Y esta palabra turbéis en los diccionarios bíblicos es prestad atención y no os asustéis o no os alarméis, porque yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y si Jesús lo ha dicho, amado hermano, Él lo hará. Amén. 4 instrucciones de las cuales usted, la última, tiene que defender la capa y espada, y con su vida Jesús va a venir. Maranata, Cristo viene pronto, Jesús viene. Pero también encontramos las distracciones en el tiempo final. Llegamos a este punto, un punto más dentro de esta segunda parte: distracciones en el tiempo final. Distracciones que enfrentamos en el tiempo final van acompañadas de eventos que la palabra de Dios predice, y eso es algo que está en las profecías. Todos los escatólogos son expertos en comenzar a detallar todos estos tipos de eventos, pues Dios los predice. Y las doctrinas falsas relacionadas a la segunda venida de Cristo están también distrayendo para turbarnos. Usted escucha la escatología, que es realmente algo que hay que respetarlo mucho, y usted comienza a ver una serie de eventos, situaciones. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de Ajenjo? Cuando usted escucha Ajenjo, usted ya ve ahí una calavera: muerte, adiós mundo cruel, tierra. Y la gente está esperando. Entonces viene la NASA y dice que para el 2027, entre el 2027 y 2030, hay un meteorito con gran probabilidad de que afecte la Tierra. Otro día te dice no, ya se está desviando. Otro día te dice no, es impacto total. Y la gente comienza a ver lo que se predice versus los eventos, y también agregándole a eso todas estas corrientes antibíblicas, y la gente comienza a turbarse. Y no solo se va a turbar el que no tiene temor de Dios, sino que los cristianos comienzan a turbarse cuando la recomendación de Jesús es: mirad que nadie os turbéis. Puesto que Cristo quiere que vivamos vidas calladas, vidas quietas, vidas serenas, en medio de las tormentas del tiempo final, no debemos permitir a las siguientes cosas distraernos o preocuparnos. Recuerde el sermón: sin preocuparse. Recomiéndeselo a sus hermanos en Cristo Jesús. Y a los que no son hermanos suyos, compártale el link de YouTube y comience a compartir lo nuestro. Cuando tales ocurrencias perturbadoras se desarrollan, la palabra de Dios nos dice cómo debemos de manejarla. Por eso estamos hablando ahorita de las distracciones del tiempo final. Y primera distracción: difamadores del Evangelio. Los difamadores del Evangelio. En los tiempos cuando Pablo les enseñaba a los Gálatas, en tiempos aquellos, los cristianos de esa época recibían instrucción del apóstol Pablo, quedaban establecidos, y Pablo continuaba porque era misionero. Obviamente un misionero es distinto a un pastor se queda en la casa de oración y el misionero continúa aperturando nuevas obras. Bueno, Pablo ya había enseñado a los Gálatas:
Así como en nuestros días existen también misioneros. Pero ¿qué ocurría con los cristianos de esa época y los cristianos actuales? ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban siendo distraídos. Los cristianos en el tiempo de Pablo se estaban distrayendo. Los cristianos en estos tiempos también se estaban distrayendo o se están distrayendo con los problemas. ¿Quién no tiene problema? Alce la mano el que no tenga un problema. Todos tenemos algún tipo de problema. Gracias a Dios que para todo problema hay una solución, según Baldor. Creo que es así. En ese sentido, los problemas agobian a la gente, como también ocurría en los tiempos de los Gálatas. También a eso súmele los afanes de la vida, los afanes del día a día, sus proyectos, sus estudios, su trabajo, su familia. Sume todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cristiano en el tiempo de Pablo y en el tiempo actual? El tiempo del cristiano actual, no hay trabajo. La familia está creciendo. Hay que pagar los estudios de los niños. Este trabajo me paga solo el básico. No me dan horas extras. Mi negocio no funciona. Mi emprendimiento está quebrando. No sé qué hacer. Voy a la iglesia y no encuentro respuesta. Y de repente alguien le pasa a usted un link y le dice que sus problemas acabaron, porque es tiempo de comenzar a sembrar para cosechar. Y siembre lo que tiene, y siembre lo que tiene. Y comienza esa corriente de la prosperidad y la gente comienza a distraerse. Comienza los difamadores del evangelio, porque Jesús jamás me vino a ofrecer eso a mí. No sé si a usted Jesús le ofreció eso, pero a mí no me ha ofrecido. A mí me dijo, toma tu cruz y sígueme. No sé qué le habrá dicho a usted. Me cuenta lo que le haya dicho para ver si está en la palabra. Pero resulta que mucha gente, como en esa época, con sus problemas, se dejaron desviar. Hay difamadores del evangelio que están arrastrando a la gente porque saben que hay muchos problemas, porque la gente tiene problemas, porque la gente tiene necesidad. Pero hay algo común en esta época también: la gente tiene falta de fe. Si la gente tiene falta de fe, compra lotería, compra guachito, compra el pozo, compra todas esas cosas, porque quiere que sus problemas pasen. Jesús no te vino a ofrecer nada de eso. Jesús no quiere que tu vida tú la desperdicies en las cosas banales de este mundo. Jesús quiere que pongas la mirada en Él. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, para que mire con las palabras que el apóstol Pablo dirigía en esta carta a aquellos cristianos en esa época. Dice: estoy maravillado. Me sonó a sarcasmo esto de acá. ¿Sí? Estoy sorprendido, estoy asombrado, ¿no? Más o menos lo que Pablo trata de decirle, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Por eso Pablo lo llamó otro evangelio, ¿no? Versículo 7, no que haya otro, y lo va aclarando, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso que usted ve grandes templos en donde la gente ha ido a parar de sufrir. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Por qué? Porque ofrecen otro evangelio. Es otro evangelio que Jesús no lo ha dejado registrado en su palabra. Y si no está en su palabra, amados hermanos, no existe. Pero hay gente que se inventa este tipo de cosas. Dice versículo 8: mas si aún nosotros, refiriéndose a él y a sus hermanos que lo acompañaban a Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso es anatema. Sea maldito, lo dice la palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Cualquier enseñanza que aparece en la escena o debe ser establecida como bíblica y entonces enseñada y obedecida, o debe de ser rechazada como no escritural y desde ese punto enseñar contra ella y negarla. Por eso es necesario que tomemos en cuenta esta situación alarmante. Cuando la iglesia primitiva enfrentó un dilema sobre la circuncisión, ellos arreglaron la cuestión rápidamente para que el cuerpo de Cristo no se turbara. Amados hermanos, discúlpenme el término, esto es sobre la picada, es sobre el momento, es sobre el momento. El que cree estar firme, mire que no caiga. El Señor nos hace ver que usted no se crea el muy sabiondo, creyendo que sabe toda la Biblia y que jamás puede sucumbir ante los engaños. Puede sucumbir en cualquier momento. La alerta está en que
si hay alguien que por alguna razón comienza a turbarse con estas malas enseñanzas, hay que atacar sobre ese problema y de raíz. Lo que pasó en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 15, versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, imagínense, la iglesia estaba creciendo y la iglesia estaba enviando obviamente a sus hermanos a seguir evangelizando. Por eso lo que dicen aquí los apóstoles es lo siguiente: hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Por eso es importante no trabajar por emoción, sino por convicción. Cuando tenemos la responsabilidad de ir a una casa y presentar el Evangelio de Cristo, hay que hacerlo sabiendo de que, además de un privilegio, ser un instrumento en las manos del Señor es una gran responsabilidad. Si usted no se prepara como se debe de preparar, usted al ir en representación de una casa de oración como esta, tendríamos una corresponsabilidad si usted comienza a enseñar cosas que no fueron dadas a través de la palabra del Señor. Por eso aquí dice: a los cuales no dimos orden. Fueron a enseñar cualquier cosa, pero no lo que se les había dicho. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso no habían mandado aquellos apóstoles, porque ellos ya estaban viviendo bajo la línea que Jesucristo había establecido a través de la enseñanza, a través de su propia vida, a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. En medio de todo eso, Jesús había dejado claro a sus discípulos lo que había que enseñar, y sus discípulos estaban multiplicándose, y en el momento de hacer la obra, muchos fueron haciendo lo contrario. Gracias a Dios que en ese momento se levanta a Silas y a Judas, no el Iscariote, otro Judas, para que vayan y corrijan de manera inmediata esta situación, porque era perturbador lo que les estaban diciendo. Bueno, si vamos a dejar el judaísmo, ¿por qué tenemos que circuncidarnos? Imagínense para un hombre de 30, 40 años que le vengan a decir este día: bueno, usted va a tener que circuncidarse. Si a mí me dicen eso, yo salgo corriendo, amado hermano. Creo que cualquiera de nosotros, los varones, no dejaríamos que eso ocurra, ¿no? Comienza a ser algo perturbador y que comiencen a guardar la ley. Pero si ya Jesús había cumplido la ley y ahora estábamos hablando de la gracia del Señor, entonces estas cosas confundían a esos hermanos. Por eso es importante, amados hermanos, tener en cuenta que mucha gente va a ser difamador, burlador del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y usted tiene que estar preparado para aquello. Otra de las distracciones que vamos a encontrar, aparte de los difamadores, son los rumores y las fábulas. Rumores y fábulas. Muchos rumores. Usted sabe lo que es un rumor. Usted sabe lo que es una fábula, ¿ya? Estos son conceptos muy cercanos a nuestro día a día. Entonces, los rumores y las fábulas. Algunos piensan que por una carta falsificada fue enviada a Tesalónica bajo el pretexto de ser de Pablo. Algunos teólogos han llegado a esta conclusión por el comportamiento que había de esos hermanos en esa época. Como haya sido el caso, al parecer algún espíritu de tipo de rumor o carta habían afectado a la iglesia de Tesalónica. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, lo siguiente: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En base a eso se estima de que había una carta falsa dirigida a estos hermanos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese era el objeto principal para aclarar con esta carta a los tesalonicenses, respecto al día del Señor que está cerca. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se está refiriendo al anticristo, que se va a sentar en el tercer templo. Y por cierto, le hago un paréntesis publicitario: todo está listo, el dinero está listo, los patrocinadores están listos, los sacerdotes están listos, las vacas rojas están listas, todo el sistema de culto está listo. ¿Sabe qué hace falta? Voluntad política, nada más. Según los entendidos, ¿sabe cuánto se va a demorar la construcción de este templo? 1 año. Así que
si ya está todo listo, y las vacas rojas, por cierto, están listas ya casi hace 10 años, son vacas rojas puras para el sacrificio. Y están obviamente los sumos sacerdotes ya listos, todo está listo. Es en ese lugar donde se va a sentar la bestia, el anticristo. En ese marco, usted debe de saber que estos eventos ya están así, de la ceja al ojo. Y no quiero que usted se asuste, por cierto, porque no es el fin. Lo que usted quiero que comprenda es que ya en el tiempo de Pablo había gente que buscaba perturbar a la gente. Habían hombres tomados por Satanás para engañar. Pablo lo que hace aquí es, pasa a dar cuestiones que en medio de esto puso a descansar esta situación desconcertante. Porque él estableció que antes que venga Jesucristo, y no se refiere al rapto, se refiere a la segunda venida, tiene que cumplirse la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Tiene que cumplirse. Entonces, esos 7 años están partidos por 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y si usted no quiere experimentar nada de eso, porque hay algunos cristianos que quisieran conocer al anticristo, Dios mío, eso sí que es algo aberrante, satánico, ¿no? Usted como iglesia no va a estar en esa época acá. Eso es para los que se quedan. ¿Usted se va a quedar a ver algo de eso? ¿Amén? No. Usted no quiere quedarse para ver nada de eso. ¿Dónde quiere estar en esa época usted? En las bodas del Cordero. Amén. Allá disfrutando, ¿sí o no? En la presencia del Señor. Pero para los que se quedan, para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador, que no son parte de su iglesia, van a disfrutar, digo yo, en vivo y en directo. No, las películas de terror van a quedar cortas. Primero va a haber tiempo de paz, de abundancia, de todo va a ser bonito aparentemente. Pero después se tiene que manifestar todo lo que va a ocurrir. No va a haber que comer para el que no tenga la marca de la bestia, porque sí habrá una marca, un sello. Va a haber esa marca para aquellos que quieran comer, que quieran comprar, que quieran vender, que quieran vivir, por decirlo así. Por lo tanto, yo no le animo ni le insto a usted a querer experimentar ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Yo le animo y le insto en este momento a que busque las cosas del reino y ponga su mirada en Jesús. Ponga su mirada en Jesús. ¿A dónde queremos llegar? Que en el tiempo de Pablo habían rumores, conjeturas sin fundamento respecto a la venida de Jesús. Y Pablo lo que estaba dando era precisamente una serie de eventos que tenían que darse para el día de Jesucristo. Cuando Él venga, ciertos eventos que Él perfiló claramente van a ocurrir, inspirados por el Espíritu Santo, lo decía. En nuestro día, la corriente es que descubren a la bestia en cada líder mundial. ¿Cuántas veces hemos escuchado quién es el anticristo? También hay fechas de la segunda venida de Jesucristo. Yo ya perdí la cuenta de las fechas que me han dado. Susto en las personas con cada desarrollo en el Medio Oriente. Bueno, sabemos de que se tienen que cumplir algunas guerras que están establecidas y alianzas que se tienen que dar entre las potencias. Pero cada vez más y más, gente que se dedica a rumores y también a desvirtuaciones, comienzan a dar este tipo de enseñanza y la gente se turba. E incluso se interpretan los tratados como las últimas señales del fin. Hacen la bestia a las computadoras. Cuando yo era niño se escuchaba que en Bélgica había una máquina que le decían la bestia por su tamaño. Eso es algo común. También usan el 666 que ellos ven para asustar a las personas. Aquí afuera de nuestra iglesia han pasado mucha gente por una secta que había a pocas cuadras del 666. Se marcaban y pasaban con sus vestos, sus sellos, sus tatuajes, lo que sea. Y la gente se asusta. La gente se turba. Ven todo esto como final del final. E incluso muchos ven la alineación de los planetas y el efecto invernadero como la señal del fin y el retorno. Hacen malabarismo con fechas, números y versos de la Biblia para encajar su antojo y predicción en el desfile de marcha de los engañadores. Por eso es importante predicar la palabra. La palabra. Sabemos que estamos frente a tiempos apocalípticos, pero la Biblia dice: mirad que nadie os turbéis, que nadie os turbéis. Debemos de predicar la palabra, trazarla con firmeza y compartir lo que Dios nos dice. No jugar con emociones.
y no jugar con tácticas de miedo, porque eso hace que la gente se turbe. Actitud turbada. Lo que Jesús quiere es una actitud escritural, no una actitud turbada de sus seguidores, de sus discípulos. Una actitud escritural es basada en la verdad, y una actitud turbada es basada en rumores, en chismes, en mentiras, en calumnias, en difamadores del Evangelio. Jesús no quiere que tengamos ese tipo de actitud en estos tiempos. Como resultado de tales travesuras, mucha gente comienza a flaquear en su fe. Al vivir vidas turbadas, su fe se ve menguada. Lo que queremos, amados hermanos y amigos, es que usted tenga algo claro en su vida. Con esto concluimos esta segunda parte. Cristo es real. Vuelvo a decirlo. Cristo es real. Cristo vuelve por su iglesia. Cristo va a venir por segunda vez y va a pisar esta tierra. Amén. No sabemos ni el día ni la hora. Amén. Pero sabemos que pronto viene por su iglesia. La honra y la gloria es para el Señor. Nos vamos a atrever a seguir predicando la palabra como Él lo ha dicho. Seamos instrumentos y medios, instrumentos en las manos del Señor para ser esos hombres y mujeres que expanden el reino de los cielos con la palabra del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a quedar ahí en nuestra segunda parte. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.